Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a todos a la Casa Cultural Marx. Agradecido obviamente de la participación, de la concurrencia de ustedes. Para nosotros es fundamental poder levantar estos espacios. Acá en Valparaíso, en Santiago, en Antofagasta también hemos tenido una iniciativa de que estos espacios sean espacios para abrir el debate, las discusiones y la reflexión. Muy agradecidos por eso, obviamente. También invitarlo a la librería Rosa Luxemburgo, a todas las personas que estén interesadas. Ahí pueden encontrar el material que nosotros hemos, en colaboración con nuestros compañeros de Argentina, traemos periódicamente, obviamente también como una forma de poder ampliar las ideas y que este espacio también se pueda reflejar eso. También, bueno, desde Librería en Blanco, con LOM, obviamente estar vendiendo el libro de Dauno. Para las personas que estén interesadas también pueden visitar ese espacio. Hoy día estamos acá con la presentación del libro de nuestro compañero Dauno Totoro Navarro, con su libro Así mataron en octubre, crónica de 3 casos, que refiere a Alex Núñez, a Romario Veloz y a Joshua Osorio. Para nosotros es fundamental poder tener un material como este en un momento en que no solo la derecha, sino que también incluso sectores que durante mucho tiempo se han denominado como izquierda, tratan de reescribir la historia, ¿cierto?, de lo que fue la revuelta popular del 2019, que significó, nosotros sabemos, violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Para nosotros es fundamental poder tener estas instancias. Así que, vamos a dar paso ya directamente tanto al autor del libro, a Dauno, como también a los expositores, ¿ya? Junto con Dauno contamos con Lorena. Ella es miembro integrante de la FEP, de la la agrupación de familiares de ejecutados políticos, y también con Daniel Leiva, que él es integrante de la coordinadora por las víctimas de trauma ocular. Así que, bueno, nuevamente agradeciendo su participación, le doy el paso a los expositores. Vamos a comenzar con Lorena, posteriormente con Daniel, y vamos a finalizar con... Muy buenas tardes a todos los presentes, a todas las compañeras, a todas las compañeras, compañeros, compañeres, que estamos aquí una vez más reunidos en este gran espacio de acogida para los porfiados de siempre, que somos nosotros mismos y que seguimos la lucha hasta morir. Estoy agradecida de que me hayan invitado, es un honor para mí estar aquí. Siempre muy agradecida de la Sala Marx, que es un lugar que nos abriga constantemente como agrupación, y voy a hacer una aclaración: es agrupación de familiares de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos, lo cual tenemos una larga trayectoria desde la dictadura hasta estos tiempos, donde la impunidad aún está vigente en el presente, en el pasado, y así como se ven las cosas en el futuro. Yo lamentablemente tengo una visión negra de lo que está pasando al ver cómo este mal gobierno se ha doblegado ante la derecha frente a los temas de derechos humanos, de impunidad, frente a los temas de la cultura, de la educación, de la salud, las luchas por las cuales llegamos al golpe de Estado y posteriormente a la pseudo-democracia, mal llamada democracia. Son episodios negros de la historia de Chile donde la impunidad está imperante. Dicho de paso, también doy un saludo a todos los integrantes de la FEP Valparaíso y reitero mi agradecimiento, porque es uno de los pocos lugares que nos da abrigo y nos prestan sin otorgarles ningún beneficio, solamente por la causa, el compañerismo y la similitud en ideas, para funcionar constantemente en este lugar,
que generalmente nos juntamos cada 15 días los martes, la FEP, la agrupación, y estamos eternamente agradecidos de la buena voluntad, la hermandad y la similitud en ideas que tenemos con ellos, con ellos. En relación al libro, lo leí completamente. Yo creo que este libro, esta literatura es vital para todos nosotros y nosotras, ya que es un reflejo idéntico de lo que pasó en el estallido. Haciendo una analogía con el golpe de Estado, es muy similar y nos evidencia una vez más que la famosa, como dije anteriormente, pseudo-democracia, que para mí es una pseudo-democracia, nunca llegó, disfrazada de democracia, sigue imperando el modelo capitalista, neoliberal, flagelo de la humanidad, que nos tiene consumidos, ¿cierto?, en un materialismo, consumismo, disfrazando todo lo que pasa en las poblaciones, en las escuelas, en los liceos, en las universidades, y lo único que ha hecho es un adormecimiento de las ideologías y de las personas consecuentes que se creían en un momento así, y ahora los vemos en su actual, que son todo lo contrario. Para la muestra un botón, hoy día leí un artículo que Boric anda buscando aliados en la UDI. Entonces este ya no se dio una voltereta, se dio miles de volteretas y le está acorralado y hace lo que le obliga y le dice la derecha y la ultraderecha. Yo creo que los tiempos están bien difíciles, todos lo palpamos, y haciendo una analogía, dije, con el 73 vemos que en este libro se plasman las realidades que ocurrieron durante el estallido. Así mataron en octubre. La única diferencia que la mayoría de los asesinados, torturados, quemados salvajemente durante la dictadura, compañeros, hermanos, hijos, madres, tenían una militancia política, la mayoría, no todos, pero la mayoría, una militancia PC, MIR, Frente Patriótico Manuel Rodríguez, trotskistas, anarquistas. A diferencia de lo que leí en estas páginas, la mayoría de los asesinados durante el estallido fueron personas del pueblo, como siempre, porque en el 73 también fueron personas del pueblo, personas luchadoras, con una conciencia política, pero aquí eran jóvenes, mujeres y niños que no tenían una militancia política, pero ya estaban apestados del sistema y salieron a rebelarse con las puras ganas de lo que es la rebelión, el derecho a la rebelión, y encontraron la muerte de una manera salvaje. Este libro me llenó de muchas emociones, hasta me hizo llorar, porque es un retrato fiel de lo que pasó durante el estallido y post-estallido, y sigue pasando en nuestro país. Todavía tenemos presos políticos, todavía matan en el sur. Antes de ayer salió en libertad uno de los jóvenes, Marcelo, hijo de una compañera de la FEP, de Luz Gardi, que es uno de las víctimas del montaje de Villa Francia. Todavía sigue ocurriendo en Chile, y este gobierno que se dice de una centroizquierda no es más que un aliado de la derecha y del capitalismo neoliberal, y cede a todo lo que les pide. Ni siquiera le exigen. Este gobierno gobierna para la derecha, para su antojo. En realidad Boric es una figura que ni siquiera un títere, porque yo soy titiritera, estaría maltratando a los títeres. Sí. Es como un montaje de los que hacen. Un gobierno que está hecho para ellos y calza para ellos. Y el que alce la voz
es opacado, es acallado, es silenciado, se le buscan unas causas para tomarlos presos, es perseguido. Todos somos perseguidos los que estamos en la lucha constantemente. Y peor aún, se nos considera los críticos, los negativos, que hay que dejar gobernar, no hay que criticar nada, y las demandas de la revuelta, del levantamiento popular del pueblo que se produjo en 2019 son las mismas. Y estamos peor en educación, en derechos humanos, en salud, en el sistema previsional. Aparte, yo soy profesora, trabajo en una escuela y veo diariamente cómo la educación pública está siendo aniquilada. El gobierno y el sistema, el capital, quieren hacer desaparecer la educación pública y lo están logrando. Día a día, culpan a los profesores y a los paros y a las marchas de la baja matrícula. Y los apoderados no se van por eso. Se van porque las escuelas funcionan en condiciones con muchas necesidades, con muchas precariedades, todos los días. Y nadie se responsabiliza del arreglo ni siquiera de un vidrio. No hay fondos para nada. Lo que uno pide, no hay recursos, no hay insumos, no hay fondos. Y yo considero que estamos peor. Si el levantamiento del 18 de octubre se produjo por producto de todas esas demandas, ahora estamos en condiciones peores que el mismo 18 y 19 de octubre. Volviendo a la temática del libro, yo creo que es una obligación de nosotros, todos los que estamos luchando diariamente, así como lo hicimos durante la revuelta del 2019, que aquí con el compañero, con muchos de los rostros que veo acá, estuvimos en la calle todos los días, mañana, tarde y noche, no regresábamos a los hogares, de corrido, en las calles, marcha en la mañana, en el mediodía, en la tarde, y en las noches en el barrio. Y se logró una organización, pero el famoso pacto del silencio hizo retroceder toda esa lucha. Y estas falsas y manejadas elecciones nos hicieron retroceder, yo creo que no 30 años, estamos retrocediendo prácticamente a los tiempos que nos llevaron al golpe de Estado. La luz que vimos para el 2018 durante el estallido volvió a ser una noche negra, larga y oscura. Pero no por eso, compañeros, vamos a dejar de luchar. No por eso. Tenemos que seguir constante en la lucha. Todos los días. Este tiempo que tenemos, leer, capacitarnos, hacer alianzas como la que tenemos la FED con el PTR, la Casa Marx, que para nosotros es un eje muy importante en Valparaíso. Y lo que sí, cuidarnos. La REPRE está trabajando día tras día, minuto tras minuto. No es para asustarnos, es para ser más precavidos y no retroceder en nuestros principios, en nuestros valores, en nuestras convicciones, en nuestras ideologías. La lucha continúa y depende de nosotros mantener esa lucha viva en la escuela, en la universidad, en las poblaciones, en las tomas, en las ollas comunes. Si bajamos los brazos nosotros, ¿qué se espera del ciudadano común y corriente? Y leyendo cierta parte del libro y rememorar todas estas muertes, como por ejemplo aquí son citados, aparte de los 3 emblemáticos nombres que se citan,
en el libro, como lo dice Crónica de Tres Casos, que es el de los compañeros los compañeros que más representativos, junto a ellos también están, ¿cierto?, los que no son tan reconocidos, como es el caso de Paula Lorca y Alicia Cofré, Renzo Barbosa, Manuel Muga, Andrés Ponce, Joshua Osorio, Luis Sala y Julián Pérez. Y así una larga lista: Romario Veloz, Kevin Gómez, José Arancibia y Eduardo Caro del Pino. Aquí están citadas todos los días y las fechas de las muertes: Manuel Rebolledo, Michael Yagual, Darío Ibaceta, Abel Acuña, Guillermo Lascano, Mauricio Fredes, Jorge Mora, José Francisco Pardo, Ariel Moreno, Cristian Valdebenito, Aníbal Villarroel y muchos más que no son tan reconocidos y nombrados, pero está el caso de Mateus Majá, Mariana Díaz, Joel Triviño, Cardenio Prado, Agustín Colo, Robinson Gómez, Sergio Busto, Irma Gutiérrez y José Matamala. Honor y gloria para todos ellos. No pueden quedar en la impunidad ni en el olvido, como ha pretendido este gobierno, que nos olvidemos que fue un acto delictual el estallido de la revuelta, que fue un error. Eso es falso, compañero. Fue un levantamiento digno del pueblo y de todas las organizaciones que salimos a la calle, porque nos hartamos de las injusticias, de la impunidad imperante en este país hasta nuestros días. Y suma y sigue la lista de muertos, tanto militantes como del pueblo. Y por ellos no podemos dejar de luchar, no podemos dejar que nos dominen, no podemos dejar de abandonar la lucha. Yo conversaba con una compañera, hay muchos que quedaron en el camino, por decepción, por amargura. Incluso algunos compañeros, yo me encontré un día con uno de ellos, botado en las calles porque estaba metido en la droga. Y yo le dije, ¿pero qué pasó? Su respuesta fue: me aburrí, me cansé, ¿para qué luchar? Perdí todo, no tengo ya opciones de vida. Y eso, escucharlo es fuerte, compañeros. Aún no hemos ganado nada, aún la lucha debe continuar, la organización, aunque seamos pocos, aunque seamos los criticados, aunque seamos los críticos, los conflictivos, tenemos que seguir, donde sea. En mi gremio también cuesta mucho. En el colegio de profesores, emblemático por sus luchas, pero lamentablemente nuestros dirigentes actuales, la mitad son MUD. El MUD es un movimiento movimiento unitario de docentes, que ese aparataje lo paró el Frente Amplio, y ese movimiento de profesores y estudiantes universitarios del Frente Amplio, y la mitad del colegio de profesores, los otros dirigentes son Partido Comunista. Y cuando yo hablo temas como esto en la asamblea, de la contingencia, de lo que está pasando en Chile, de la injusticia, de las muertes, somos los negativos, los críticos, los resentidos, los que critican todo. Y si nos tachan así, voy a seguir criticando hasta el último día de mi vida, y voy a seguir luchando hasta el último día de mi vida por los caídos, por los que no están, por los de ayer, por los de ahora y por los del futuro. Gracias, compañeros. Buenas tardes, y como decía el compa, yo soy Daniel, soy parte de la red de sobrevivientes de trauma ocular.
de aquí de Valparaíso. Bueno, nuestro opinión, nuestra orga se formó en un momento en el que vimos que el Estado, cuando se empezó a denotar que ya el tema de los traumas oculares, de los perdigones, ya estaba haciendo algo como sistemático, creó el PIRO, que es el Programa Integral de Reparación Ocular, que estaba allá en Santiago, y que nosotros estábamos viendo las falencias que estaban concurriendo con el tema de nuestra reparación. Creamos la red de sobrevivientes para, como de primera instancia, cuando empezamos a conocernos, aquí en Valparaíso se supone que hay 19 traumas oculares. Nos juntamos algunos y empezamos a ver que todos teníamos historias distintas de vida y que a todos nos unía el tema del trauma, y que estábamos todos con falencias por el mismo hecho de ser de acá de Valparaíso, y empezamos a crear nuestras redes de apoyo para poder hacer la pega que el Estado no estaba haciendo. ¿Sí? Ahí conocimos varios compañeros con distintas historias de vida y de problemáticas que les trajo el trauma después de lo que es la revuelta. A mí personalmente el disparo me llegó el mismo 18 de octubre en Santiago, en la comuna de Pudahuel. El día que caí en el hospital, éramos 4 traumas oculares ya el primer día, en el puro hospital donde estaba yo, que era el San Juan de Dios. Entonces ahí ya se muestra que de un principio tenían preparado ya esta forma de reprimir, ellos sabían a lo que se venía. Todo esto parte con las evasiones de los escolares, la evasión masiva en Santiago. En Pudahuel, sobre todo, esa semana del 18 de octubre, que era viernes, yo recuerdo que ya desde el martes de esa misma semana había pasado el primer, ya como el primer llamado ya masivo allá en Pudahuel a la protesta ya generalizada, por el tema de que en una evasión del metro Laguna Sur los guardias empiezan a golpear a los estudiantes. Esto fue a la 1 de la tarde casi, y después en la noche se hizo un llamado masivo a protestar afuera de esta estación del metro. Entonces desde ahí ya empiezan como el apoyo ya general de la población en sí de allá en Pudahuel. Y ya no era solamente estudiantes, ya eran los papás de los niños, los vecinos, que también como consigna primeramente se decía que no eran 30 pesos, sino que 30 años. Yo siento que tampoco eran 30 años, sino que en toda la historia de Latinoamérica, que son 500 años de resistencia, desde la llegada de los españoles, ya hay relatos de mutilaciones, de castigos, de presidio, de una forma de opacar cada levantamiento que hay contra un opresor. Se ha mostrado de la misma manera. Siempre el fascismo ha tenido esta forma de acallar los movimientos sociales, de tratar de romper todo lo que vaya contra su orden. Nosotros como traumas oculares hemos tenido que enterrar a 4 compañeros que decidieron ellos mismos acabar con su vida después de los traumas oculares. Los 4 cabros que se decidieron suicidar, los 4 sufrieron después del trauma persecución, hostigamiento, le cerraban sus causas. Aquí el primer compa que se suicida es Patricio Pardo. A él los pagos lo tenían ya fichado, el cabro salía para la calle y llegábamos a hacerle un control. Después del hostigamiento, en pandemia, él tenía la posibilidad de irse al sur, va a pedir el permiso para poder viajar hacia el sur, los pagos lo miran, saben quién era, lo meten a un retén,
lo golpean en el retén y lo tiran a la rotonda allá en Concón y le dicen que en cualquier momento le van a volar el ojo. Esa historia se repitió con Jonathan Vega, que él era de Villa Alemana. También él tuvo que irse de su hogar y pasar la pandemia en Tintay. Yo mantuve conversaciones con Jonathan un tiempo y el loco se sumió en el alcohol. Estaba en el alcoholismo y de repente hablamos en la noche y hablaba caleta del trauma ocular, perdimos comunicación con él y después del tiempo supimos que también se decidió suicidar. Ahora pasó el 18 de octubre, que para mí en sí ya es fuerte porque me viene todo el recuerdo del día en que me volaron el ojo, que fue... Yo sinceramente estaba en la protesta, creo fielmente en el levantamiento del pueblo, tengo como una, entre comillas, como una formación política ya de bien chico, y sabía que podía pasar. Uno sabe que los pacos matan, que los pacos golpean. En otras protestas ya los fuimos detenidos. Entonces, lo único que a mí me ha mantenido vivo en este tiempo es que, y lo que pensé en el momento que me llega el disparo, que tenía que correr nomás, porque si me pillaban los pacos, me pescaban los pacos, me iban a sacar la chucha y iba a ser peor. Después de en el tiempo de mi recuperación, pues saber que ya de un día que eran 10, 20 traumas, al otro día ya eran 80, y así todos los días se van sumando casos. Y este año se suicida el último compañero, que fue el Sebastián Méndez, en Santiago, y que conociendo su historia también, el mismo proceso fue el hostigamiento de la policía, el Estado que lo hizo sentir. A mí me cuesta hablar de abandono del Estado porque nunca he visto al Estado como un ente que va a solucionar mis problemas. Pues siempre he tratado de ir por la vía de la autogestión, del apoyo mutuo. A mí los que me han ayudado son mis compañeras, mis compañeros, mi grupo más cercano, las redes que vamos formando con otras personas que también pasaron por momentos tensos en la revuelta y que también se han en su vida en sí, porque una persona que se crea con un pensamiento político y es porque ha sufrido la miseria de este sistema. Acá se habla de un momento los quisieron meter el chamullo de la clase media, pero en realidad aquí somos pobres y ricos nomás, pues porque ese que se cree clase media, el día que no trabaja no va a tener para pagar su cuenta, no va a tener para pagar su arriendo, para tenerle la comida a sus cabros chicos o para pagarle el tratamiento que necesita su mamá que está enferma. Aquí somos pobres y ricos, no tenemos las mismas posibilidades y eso fue lo que nos hizo alzarnos ese 18 de octubre. Entonces, el llamado en sí, como bien decía Lore, y como bien retrata aquí el libro, que yo en verdad no lo alcancé a leer hasta hoy día, pero sé los casos del Alex, que bueno, el Alex fue en Maipú, al lado de Pudahuel, el Joshua en Renca también, y de Romario, que bueno, la madre de Romario ha dado lucha todo este tiempo para conseguir justicia también. Yo creo que es la muestra de cómo el fascismo siempre va a actuar contra nosotros como pueblo cuando lo levantemos. Ya sabemos a los puntos que pueden llegar. Al Yoyo lo fueron a tirar a una fábrica que ya estaba quemada, ya había sido saqueada y lo quisieron pasar porque murió saqueando en un incendio y al loco lo mataron, pues sí, tiene impactos de bala. Al área que le sacaron la chucha, así, o sea, imagínense cómo te tienen que golpear, de la manera que tuvieron que golpear a ese cabro para que haya muerto a raíz de los golpes. No fue un balazo, fueron palos, fueron patadas, fueron combos. Entonces, el llamado es
a mantener nuestras organizaciones, a seguir con nuestros vínculos, a no decaer, fomentar a los compañeros. Ayer 20 de noviembre se cumplía también el año de un compa trans, el Miller, que también recibió perdigonazo y que también hace un año se suicidó en Puente Alto. Entonces vemos que no solamente es el disparo que te pegan, es el golpe que te dan, sino que es la secuela que trae al tiempo y a largo plazo el daño que te hace. Y si tenemos ya 5 compas que se han suicidado, también tenemos que entender que parte de su repre y de la forma que actúa el fascismo es supieron escalar la forma de hacernos daño, de llegar hasta lo más profundo ya en el ámbito ya psicológico. Ya no les bastó con hacernos cagar físicamente, ya lo están haciendo psicológicamente. Entonces, mantener nuestros vínculos, lo más importante, seguir con nuestra lucha, tener nuestra postura clara, saber que elegimos el camino más difícil y no decaer, y tener la moral alta. Es fuerte de repente leer este tipo de relatos, escuchar la palabra de un compañero o de la mamá de los compañeros que sufrieron represión o que fueron asesinados. Entonces, mantengámonos firmes, levantemos nuestras placitas, juntémonos con nuestros vecinos, hablemos de esto. Esta instancia es una forma de mantener la memoria, que es una parte fundamental en nuestra lucha. El no olvidar, el seguir teniendo estas conversaciones. Algo muy personal, por ejemplo, a mí me dieron una prótesis, y esa prótesis fue en principio la forma que el Estado tenía de ocultar el hecho de que le habían disparado a estas personas. No todos perdieron el ojo, muchos compañeros perdieron solamente la visión y tienen su ojito, pero se apuraron caleta en dar los prótesis. ¿Para qué? Para que no tengamos que andar con un parche, para ocultar esto. A mí me dieron de primera una prótesis que era idéntico al ojo mío. Y les digo algo, yo el tiempo que ocupé esa prótesis culiada, no me podía ni mirar al espejo. Me miraba al espejo y era así un impacto terrible, fuerte. Me veía, no podía mirar a la gente a la cara, sabía que me estaban mirando, sabía que veían que el ojo estaba raro, o sea, que no se movía igual que el otro. Y por eso decidí ponerme una prótesis negra, porque dije, puta, ya si me van a mirar, entonces que me miren porque la va es rara, no porque yo la quise pasar piola en un momento y el Estado también la quiso pasar piola, entonces que se note. Ahora si me preguntan, yo digo que me disparó un paco, que fue en momentos de la revuelta que yo reivindico totalmente, y me hago el llamado a seguir con esta instancia, a que la memoria no se pierda, y menos la organización. Eso, compañero. Se me olvidó algo súper importante, que nosotros en la escuela imprimimos la ficha de esta actividad, de esta acción, y lo pusimos en el CRA de la escuela, en la pizarra del CRA. Y una apoderada me dijo, profe, usted va a hablar de un libro, si quiere, que se trata del estallido, de las consecuencias, cómo mataron a todos del levantamiento de octubre. Ella, una apoderada de la escuela que es muy participativa, tiene muchas ganas de hacer cosas, tiene poca educación política, pero es como muchos de los que mataron para el estallido, que salieron por las ganas de la rebelión, sin mayor educación política. Y me dijo, ¿le puedo decir algo para que usted lo diga? Y yo le dije, ¿qué me va a decir? Y me dijo, diga que mi mejor época de vida
fue durante el estallido, porque no he vuelto a comer caviar, no he vuelto a comer de los mejores quesos, no he vuelto a tomar de los mejores vinos. Pucha, que la pasábamos bien, decía, llegábamos de las luchas y disfrutamos el caviar con vino, decía la señora. Y diga eso, no se le olvide decir que el mejor tiempo que he comido gracias a los saqueos. Así que le voy a decir que lo dije. Ella se llama Laura Espinosa. Bueno, primero que todo me disculpo por el atraso. Fue solamente un error horrible de cálculo de mi parte, así que no tengo excusa. Agradezco al Rodrigo, compañero, que me pudo buscar hasta el terminal para llegar una hora un poco más decente. Y nada, partir agradeciendo a Lorena, a Daniel por sus palabras, por estar acá, obviamente a mis compañeros y compañeras de acá de Casa Marx, de Izquierda Diario, a la librería en el Blanco que trajo los libros en coordinación con Lome Ediciones, y a todas y todos quienes están acá presentes el día de hoy. Esta es ya creo que la tercera o cuarta presentación que hacemos del libro. Vamos a hacer también alguna en Temuco, en Antofagasta, en Arica, y es llamativo cómo cada presentación tiene su propia historia, o sea, como su propia óptica de dónde abrir esta discusión y abrir esta reflexión. Yo parto de la base de lo que decía Edson a la apertura de la conversación, que este libro yo lo considero como parte de una lucha totalmente colectiva de resistencia por la memoria. O sea, esto se presenta en el marco de una política premeditada, constante y realizada conscientemente de olvido. Cuando decíamos que se intenta reescribir la historia, es exactamente aquello. Es decir, llamar a la revuelta estallido delictual, es decir, no, si no hubieron tales víctimas de trauma ocular, no eran 400. Y eso yo lo he escuchado, yo lo he visto de políticos de distintos colores decir, no, es que ahora como en realidad son 250 los casos que se toman en la causa donde se está procesando los altos mandos, ¿dónde están los otros 150 trauma ocular? No, si esos asesinados no fueron asesinados. Y eso viene de parte de la derecha, pero también de parte del gobierno, y quizá más sutilmente, pero bueno, a veces no es tan sutil cuando dice el perro aquel negando la figura del matabaco, pero después con ejemplos como, y lo conversamos la otra vez en un envío que hacían por los coperos de Ultronia que están acá, que decía, bueno, ¿qué gesto más evidente de política y práctica de olvido que convertir la Plaza de la Resistencia, el Jardín de la Resistencia en Santiago, en una tumba de cemento? Si eso es ahora, lo llenaron de cemento, no es nada, es un peladero. No fueron capaces ni siquiera de poner una placa conmemorativa, que ya habría sido indigno, pero ni siquiera eso. Todos los murales que estaban ahí en el centro de Santiago, que bueno, de donde yo vivo, y que conmemoraban a muchos nombres de los caídos durante la revuelta y de otros procesos, y estaban algunos de los rostros de acá de Yocho, de Romario, de Alex, y de muchos otros también. Esos muros los borraron. Y esa intención de normalización, de mostrar a una ciudad normal que funciona, y que los muros están impecables, y que no hay un jardín de la resistencia, sino que un piso de cemento, tiene que ver con esa práctica de olvido, de reescribir la historia, como decían en la apertura. Y reescribirla, y ese intento tiene que ver mucho también con la impunidad, evidentemente, con la impunidad ante los casos de violación de los derechos humanos, pero también de negar la potencia transformadora de la revuelta y de la movilización popular. Porque, y esto no parte ahora, no es que después del triunfo del rechazo, por poner un ejemplo, no es que después de que ganaron los republicanos en el segundo proceso constitucional, como que ahí se les ocurrió esta idea de instalar impunidad y olvido, sino que esto parte, como decía Lorena, el 15 de noviembre del 2019 con el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución. Que ese acuerdo buscaba desviar la lucha popular, llevarla a los pasillos de la institucionalidad, pero también buscaba entregar impunidad. Y por eso después Piñera fue condecorado como demócrata y Boris terminó diciendo que se excedieron en las querellas. Y yo creo que son relevantes estas historias porque este es el rostro, porque cuando uno disputa este relato, incluso nos llevan a disputar las cifras, una cuestión tan básica como esa, de decir sí pasó, sí mataron gente, sí hubo trauma ocular, fueron estas cantidades. Ayer, el martes hicimos una presentación en la librería Metales Pesados y estuvo Claudio Nach, y Claudio Nach comentaba que el 99,6% de las querellas que se pusieron formalmente a través de Amnistía Internacional, o sea que acompañó a Amnistía Internacional, perdón, el 96,6, perdón, el 96,9
están sin ningún tipo de condena. O sea, de ese grado estamos hablando. Pero después, como en esa disputa de la cifra y del relato más general, lo que quizás a veces se olvida son estas historias reales y concretas. Y que me pasó a mí entrevistando a Solange, que es la madre de Yocho Osorio, a Mary Cortés, que es la madre de Romario Veloz, y a Natalia Pérez, que es la ex pareja de Alex Núñez, de darme cuenta de la magnitud de esa historia. No solo de la brutalidad que tuvieron que enfrentar, sino que también de la entereza y de la fuerza de su lucha y lo que significa luchar porque el Estado te mató un hijo. Y no solo te lo mató, sino que después te lo niega. Y no solamente te lo niega, sino que te niega a tener reuniones. Y la Fiscalía no hace las investigaciones que requiere la parte querellante. Y los fiscales no quieren reunirse con tus abogados. Y las autoridades del gobierno de Piñera y de Boric se quieren reunir contigo. O sea, y eso, a pesar de eso, a 5 años, seguir ahí con la cabeza en alto y con total entereza, yo creo que es muy necesario reivindicar como parte de la memoria, no solo y yo creo que eso también es una disputa, no solo como una memoria, como una letanía en el sentido de recordar siempre a nuestros compañeros y compañeras, que es necesario, sino que también porque la memoria creo que es una herramienta y un arma de combate. Tanto para darnos cuenta de lo que son capaces de hacer los poderosos cuando su modelo, su sistema y su posición se encuentra en peligro. Y por eso yo le quise poner así mataron en octubre, y por eso, bueno, en la foto la propusieron de Loma Ediciones, y una foto que podríamos decir bastante macabra, de la portada del libro, pero creíamos que era necesario que fuese así, mostrar lo macabro, mostrar la brutalidad, porque nosotros no tenemos que esconder eso, tenemos que mostrar totalmente y al desnudo cómo mataron, cómo operaron, lo que estuvieron dispuestos a hacer. No solo para hacer esa denuncia, sino que también para prepararnos. Porque como decía Lorena, como decía Daniel, o sea, nada está resuelto. Y de todas maneras yo creo que, yo pienso, y lo digo totalmente convencido, y lo conversábamos el sábado en un conversatorio que teníamos en la Florida, en el aniversario de la Vida aquí, yo siento que y lo decíamos ahí con más compañeros, estamos mucho mejor hoy, noviembre del 2024, que en septiembre del 2019. No solo porque esos días fueron días muy felices en el sentido de la capacidad transformadora que tenía la organización colectiva y la movilización, sino que también porque demostramos que fuimos capaces de rebelarnos, y siempre va a ser un acto totalmente necesario y de dignidad. Y también porque nos prepara, y especialmente a quienes no habíamos vivido, bueno, yo nací en el 92, no habíamos vivido la dictadura, la resistencia a la dictadura ni nada de eso, sí lo habíamos escuchado a nuestros padres, a nuestras madres como parte de la tradición, pero sí nos prepara para entender, bueno, qué va a pasar cuando nuevamente hayan no va a ser igual que la revuelta, pero si las demandas y los motores que movilizaron la revuelta siguen presentes y se han profundizado, seguramente las calles van a volver a hablar, nuevamente la historia nos va a requerir estar allí, y creo que por eso es importante prepararse, y creo que para eso también sirve la memoria, porque la lucha por verdad, por justicia, por los compañeros y compañeras caídos, es también la lucha contra ese Chile de los 30 años, como se le llamó. Es también la lucha contra el sistema capitalista, como decía Lorena, es también parte de esa lucha, está indisolublemente ligado. Ahora, ese es como el marco general del libro, por decirlo de alguna manera, pero quiero destacar un par de cosas que decía Daniel y también decía Lorena, que yo creo que desmienten mucho el discurso oficial, de ambas partes, tanto de la derecha como del actual oficialismo. Porque yo creo que es muy importante lo que decía Daniel y su propia historia, de dar cuenta de que las traumas oculares fueron desde el día 1. Desde el día 1 que empezaron a ver, y bueno, el compañero decía que habían 4 casos del 18 de octubre en San Juan de Dios. Dice solo un hospital de solo una ciudad. Y la otra cosa que creo que es relevante como imagen, como ejemplo, es lo que decía Lorena de que no eran Alex, Romario y Yochoa, no eran militantes políticos, ni siquiera eran activistas sociales de asamblea, no eran parte, ni siquiera, no sé, por decir algo, de un club deportivo. Romario nunca había ido a una marcha. Él es descendiente afroecuatoriano. Y él nunca había ido a una marcha en Chile. A la primera marcha que fue, lo mataron. Alex Núñez, él tenía un problema en la pierna y se paraba a cierta distancia en los cacerolazos porque no podía correr. Y Yocho Osorio tenía 17 años y había ido a una protesta fuera de una comisaría, la comisaría de su barrio, el 18 de octubre, o el 19 de octubre si no me equivoco, y el 20 de octubre le pasó lo que le pasó. ¿Y por qué creo que son importantes esos datos, esa información? Porque demuestra que la represión fue transversal. La represión no fue, y esa también desmiente el discurso de que ellos tratan de separar entre manifestantes violentos y pacíficos. Esa división no existe.
no existe para el Estado al momento de reprimir, y no tiene que existir tampoco para quienes nos manifestamos. O sea, ese fue un intento también por dividir a la propia revuelta de quiénes eran los protagonistas de esa revuelta. Porque aquí la represión fue contra todos, fue contra Cristian Valdebenito, que él era un activo participante de la primera línea, contra Mauricio Fredes, que participaba activamente en la Plaza Dignidad en Santiago, contra Abel Acuña, que muere menos de 24 horas después de que he firmado el acuerdo por la paz. Y ahí queda en claro que es la paz para los poderosos y no para quienes estaban en ese momento exigiendo un cambio social, digamos. Y también mueren Alex Núñez, Romario Veloz, Yocho Osorio son asesinados, y creo que es importante destacar esa transversalidad y ese mecanismo que tuvo. Y en un sentido, también creo que es relevante marcar el punto de que estos tres casos ocurren el 20 de octubre. Porque cuando se recuerdan las fechas de la revuelta, bueno, obviamente todo, fecha de referencia el 18 de octubre, inicia la revuelta. El 25 de octubre, la marcha más grande de la historia. El 15 de noviembre, la firma del Acuerdo por la Paz, o el 12 de noviembre, el paro nacional, más grande desde el fin de la dictadura. Pero el 20 de octubre fue, eso hay que investigarlo bien, pero yo tengo la sospecha de que fue uno de los días más violentos en materia de represión. O sea, fue el día más duro de la represión. Los cálculos los cálculos varían entre 35 a 50 muertos durante la revuelta, entre el año 1 y 2 de la revuelta, del octubre del 2019 al 2021. De esos 35 a 50, entre 14 ocurren entre el 20 y el 21 de octubre. Y ese fue el mismo día en que Piñera dijo que declaraba la guerra al pueblo, y fue el mismo día en que se extiende el estado de excepción a nivel nacional. Y yo creo que eso también habla del carácter de la represión, porque claro, es diferente como fue la dictadura en un sentido, o sea, tiene muchas similitudes, pero también es diferente. O sea, ahí en la dictadura los tipos eran brutos, o sea, mandaban por oficio, hay que tener que desaparecer a tal o cual, y eso lo timbraban, ¿cachai? O sea, era una cuestión ya bestial. Pero acá tenía otras formas, tenía otros mecanismos. O sea, el hecho de que para ellos fue una experiencia que los altos mandos permitiesen que ocurriese lo que ocurriese, que Piñera dijese estamos en guerra, que diese un respaldo cerrado a Carabineros, que el 18 de octubre ya hubiese víctima de trauma ocular y luego de eso no pasara nada en materia judicial. Todos esos son gestos, son símbolos, son un permitir hacer a las policías. Después habrá que ver qué tipo de mandato hubo, eso hay que investigarlo, hay que indagarlo, pero lo que es claro es que hubo un permiso para actuar. Y porque todos sabían lo que estaba pasando. O sea, el caso de Alex Núñez, por poner solamente un ejemplo, Alex Núñez lo golpean, se presenta un fiscal de Carabineros al día siguiente en el lugar, y toda esa comunicación ocurre por la Central Nacional de Comunicaciones, el CENCO de Carabineros, y por lo tanto los altos mandos ya sabían que sus funcionarios habían dado muerte a un civil. Pero eso no se lo entregaron a la justicia ni a la parte creyente hasta que se descubrió por parte de las investigaciones de los abogados de Alex Núñez, meses después que había ocurrido. Entonces aquí hubo un intento claro de impunidad de tapar lo ocurrido, y yo creo que es muy importante como lección a futuro que esos intentos de impunidad no fueron solamente del Paco que disparó, no fue solamente del general de Carabineros que se cayó la boca o que dio su respaldo, no fue solamente del gobierno de Piñera, sino que también fueron de aquellos que pactaron el acuerdo y quienes han gobernado durante este tiempo permitiendo la impunidad y buscando el olvido, porque el olvido no es una cuestión natural. No es que normalmente, después de que ocurran este tipo de situaciones, la gente se olvida. No, es una práctica política de olvido. Y ejemplos como la plaza, el Jardín de la Resistencia tapada de cemento, borrar los murales, que no haya justicia, todo ese tipo de cosas son ejemplos de intentos de olvido. Y creo que eso se ve en los casos de asesinados. Después tiene otras formas como lo que comentaba el compañero de los casos de víctimas de trauma ocular que decidieron quitarse la vida. Que de hecho eso es una cuestión, yo creo que debiese analizarse internacionalmente, ese como fenómeno social que significa la decisión de quitarse la vida en casos de trauma ocular. Entonces, bueno, este es como el lado más como de balance de la revuelta. Yo quiero invitarles no solamente a leer obviamente el libro para conocer esa historia, que es algo que me han dicho muchas personas, o sea, que se habían olvidado de lo que había pasado. Y no es porque uno quiera olvidarlo, sino que porque el tiempo pasa, porque hay una práctica política de olvido. Y creo que es relevante, y ojalá se multipliquen experiencias como esta, iniciativas como esta, que se relate lo que pasó, porque es una disputa de la memoria.
y creo que como experiencia ya más personal, para mí el hecho de haber escrito el libro es dar cuenta de que también desde la literatura, por decirlo de alguna manera, o desde el arte, también se puede aportar en esa lucha de resistencia. Y que yo creo que tiene que estar íntimamente vinculado a una preparación y a pensar que en un futuro nuevamente vamos a encontrarnos con choques de estas características y a creer firmemente que no estamos condenados nuevamente a ser desviados a los pasillos de la institucionalidad, ni a ser derrotados, ni a nosotros poner las víctimas, ni a nosotros poner los muertos ni los caídos, sino que podemos también, haciendo memoria desde este momento de resistencia, en algún momento también pasar a la ofensiva, porque creo que sí podemos vencer. Entonces yo quiero agradecer a todas y todos los presentes acá, a Lorena, a Daniel, nuevamente a la librería, a Loma Ediciones, y invitarle a conocer esa historia, a difundir esa historia, porque ha sido una pelea. Incluso este libro ha sido una pelea así como en los medios, ¿cachai? O sea, como de una cuestión, porque ¿quién me decía? Rodrigo, que me decía en el instituto donde trabaja, que decían, no, pero cuidado con lo que publicáis, porque habéis publicado la ficha de la actividad. Y le decían, cuidado con lo que publicáis, o sea, una amenaza desde la pega, ¿cachai? Entonces eso también es una disputa y es una pelea que hay que dar. Por una cuestión tan democrática y tan mínima como un libro. Y que es un libro que, claro, uno dice, bueno, el nombre puede ser un poco chocante, pero esto es una historia. Aquí no hay un llamado a insurrección, ni a que caiga Piñera, como ya lo hicimos alguna vez, pero son cosas tan básicas como esas que las que están negando en este momento. Yo creo que es importante dar la pelea en el sentido no solamente, insisto, de leerlo, sino que también de elaborar. Yo creo que cada cual tiene su historia y creo que esas historias son importantes que se conozcan, que se promuevan, que se den a conocer, porque son también espacios de disputa. Así que no me alargo más y le agradezco mucho por estar acá y nuevamente me disculpo por el atraso. Fue un pésimo cálculo de horario, pero bueno, se logró. Muchas gracias, compañero y compañera. A Daniel, a Lorena, a Dauna. No sé si hay, sería importante poder abrir a lo mejor como un espacio para las preguntas o algún tipo de comentarios que quieran realizar. Buenas noches a todos y todas. Mientras hablaba, me recordé de que en el año 2008 los primeros traumas oculares fueron los jóvenes mapuches, los huaychafes, ¿verdad? Y lo digo con propiedad porque en ese tiempo en Santiago estábamos, nosotros, un centro de estudios, estábamos articulando con los compañeros y compañeras de Temucurcuy y llegaron alrededor de 15 jóvenes mapuches, pero sin ojos. Y el testimonio de ellos era que desde los helicópteros, con francotiradores, ¿verdad? Con un arma, con esta infrarroja, ¿verdad? O sea, un cálculo increíble desde un helicóptero, fueron inhabilitando a estos jóvenes y que en algún momento de forma clandestina tuvieron que ir a Santiago y con una red de amigos en distintos hospitales públicos, compañeros y compañeras médicos, tuvimos que empezar a hacer un chequeo, a ayudar, a apoyar a los compañeros y después esconderlos, porque los andaban buscando por cielo, tierra y mar. Entonces, ya desde ese tiempo ya venía toda la represión respecto o sea, con los mapuches y las movilizaciones. Entonces, cuando hablamos de la palabra o del concepto de democracia, fue lo que nos vendieron, ¿ya? Lo que nos vendieron como salida de la dictadura. Así lo siento yo. Yo soy expresa política, estuve presa cuando tenía 16 años, o sea, era estudiante de enseñanza media. Entonces, cuando fue esta revolución acá en Chile, me sentí tan parte, claro, ya tenía, ¿cuánto? 50 y tantos años. Entonces sentí que ya no podía correr como corría en esos tiempos o hacer todo, sino que era como que venía ahora, estaban mis hijos, ¿verdad? Luchando, mi hija, los amigos de ellos, sus compañeros. Entonces
sentí que todo el trabajo político, ideológico, social, de lucha que venimos haciendo muchos compañeros y compañeras que somos sobrevivientes de la dictadura y seguimos en esta lucha, estaban los frutos de nuestros hijos, pero después empezaron a ser asesinados nuestros hijos, nuestros compañeros, nuestros hermanos, los hijos de nuestros hijos. Entonces fue tan doloroso todos los días saber que moría uno, que moría el otro, que moría. Entonces, para mí lo que marcó este gobierno en específico fue ver al Boric al medio de toda la manga de capitalistas, ¿verdad? Porque no otra cosa, ¿sí? Estamos en un sistema capitalista, no nos engañemos, ¿verdad? Y verlo al medio como la promesa de lo que se venía más adelante, y resulta que después en bandeja nos ofrecen la convención constitucional, que no era la asamblea constituyente, por supuesto, y volvimos a pisar el palito, y después volvimos a pisar el palito con el mal menor, pues, típico, ¿verdad? Como siempre. Entonces, yo digo, ¿es lo que queremos? ¿O queremos socialismo? Sí, pues, oye, por favor, ya no se habla de esa palabra. Nos taparon la boca con esa palabra y reemplazaron el socialismo con la democracia. ¿Ah? Eso es. Entonces, no, compañeros, ya basta, suficiente. Entonces, así como caer en el juego de decir, pero ¿cómo es posible que la derecha, oye, por favor, analicemos ya, y tenemos que identificar la derecha. ¿Y qué son los otros? ¿Qué son los otros partidos? ¿Son de izquierda? Discutamos eso, ¿ya? Y ya no nos lamentemos más. En este momento estamos, yo pertenezco a la coordinadora por Palestina, ¿ya? Coordinadora Acción por Palestina, voy a hacer esa diferencia porque hay una coordinadora, ¿verdad? Donde hay bastantes palestinos y palestinas que la verdad que me saco el sombrero con algunos, pero no con todos, porque aquí hay empresarios de derecha, ¿verdad? Capitalistas, sionistas, algunos. Entonces, estamos en un momento tan complejo y tan difícil porque entre el 6 entre el 3 y el 6 de diciembre viene la OTAN con todos los países que han sido cómplices de la matanza, de la masacre, del genocidio del pueblo de Palestina, de Beirut, bueno, y de todos los países que están apoyando, ¿ya? Al pueblo de Palestina, y vienen acá invitados por Chile, por supuesto, porque estamos aquí en la gloria capitalista, imperialista, ¿ya? Entonces vienen para acá a discutir cómo van a transar las aguas, ¿verdad? Cómo van a transitar todos estos imperialistas capitalistas por nuestra tierra, ya tienen comprado toda el agua para el sur, y todo esto a vista y paciencia y sin ningún tapujo, ¿verdad? Los sionistas ya tienen todo comprado para el sur, tienen compradas tierras, y esta es la segunda casa, porque ellos son el pueblo elegido, ellos van por el mundo, no van solamente por Gaza, van por el Líbano, van por Siria, van por todo, porque ellos se sienten dueños del mundo, ya, apoyados por la OTAN, obviamente Estados Unidos y todos los países que están. Entonces, esos vienen aquí entre el 3 y el 6 de diciembre, ¿ya? Y se formó un frente anticapitalista, que es esta coordinadora, antiimperialista, y en donde estamos trabajando por una gran marcha el día 3 de diciembre, martes a las 11 de la mañana, ¿ya? En donde estamos haciendo coordinaciones con Santiago para que vengan todos los compañeros y compañeras, porque esto no es un problema de Valparaíso, este es un problema nacional, que nos compete a todos y todas. Entonces, hoy día, si nosotros no somos capaces también de denunciar, de movilizarse, de defendernos, también nos van a sacar como han sacado a los compañeros palestinos de su propia tierra. Y van a traer, la ocupación va a traer colonizadores, ya los hay. En este momento están en Las Condes
Los israelíes están haciendo un acto cultural, teatral, de distintas organizaciones para allá, para el fondo. Y están unos compañeros anarquistas que fueron a hacer funa, como también hicieron funa hace unos días a Macron. Y como hoy día también fuimos algunos a hacer funa allá al Congreso, porque vino para acá. Entonces, esta lucha es nacional, pero también es internacional. La humanidad está en peligro y la humanidad somos todos nosotros. Entonces, bueno, también yo vine para acá, yo me siento plenamente identificada con todo lo que ustedes han dicho acá, compañeros, de respeto por tu valentía y por tu lucha, ¿verdad? La compañera también la he leído mucho ahí en distintas, bueno, es muy querida y respetada. Y el joven acá, hermosísimo, pues, me llamó la atención, que me decía, oye, pero era joven y hizo este libro. Yo traigo un saludo de la coordinadora, los compañeros en este momento están pegando las calles de Valparaíso, movilizándonos para el día también 25, que es la marcha en solidaridad en contra de la violencia hacia la mujer, y vamos a marchar también un bloque clasista, antiimperialista, anticapitalista ese día. Ya estamos preparándonos, estamos ahí con la bandera gigante de Palestina y con todas las luchas y las resistencias que hoy día tenemos. Tenemos que estar todos y todas. Y el 29 ya es la marcha, es el Día Internacional en solidaridad por el pueblo de Palestina en la Plaza Victoria a las 6 de la tarde. Bueno, y así, estamos muy activos. Y ya esto ya prendió y ya no se apagó. Así que, para adelante. Con la palabra, compañera. No sé, alguien más que... Chiquitito. Yo también. Ya. ¿Sabe? Yo soy... a mi hermano lo mataron en Copiapó el 17 de octubre del 73. Y lo encontramos porque buscamos en el cementerio y vimos una tierra removida y lo sacamos en 90. Y saben que los milicos, los pacos, siempre a la gente la ciegan. A mi hermano le habían quemado los ojos con soplete. Entonces ellos buscan ese sufrimiento extremo y esa práctica la tienen de muchos años. Ellos fueron adiestrados para torturar a la oposición, a la que está, a la que pone en peligro sus intereses. Le digo que eso pasó con montones de muertos que ellos han torturado y les han quemado los ojos. Eso nomás. Yo te quiero agradecer el libro, creo que es súper importante, como se ha dicho, de mantener esta memoria, pero también te invito a ti como escritor y a todos los que quieran escribir, también de cómo fuimos capaces de organizarnos también en esa fecha, porque estábamos todos en la calle, ya había un lugar donde tenías todo lo que necesitabas en cuanto a toda la organización de salud, cómo los chicos se organizaron, cómo nosotros llegamos y decimos, chicos, ¿qué necesitan? Leche de magnesia, necesitamos mascarilla, necesitamos esto. ¿Cómo está la primera línea? No, ¿sabes qué? Hay muchos que no tienen esto, no tienen las mascarillas, no tienen... No. Entonces, ¿cómo se fue generando y cómo nosotros pudimos construir casi un hospital, un lugar donde los chicos llegaban y se sentían cómo se iban atendidos? ¿Ya? Ahora, tú estabas dentro de las marchas y había gente que te protegía. ¿Cuántas veces, chicos, me sacaron? Me lavaron mis ojos, me dejaron ahí sentar el tapejón y seguíamos en la lucha. Entonces hubo una capacidad de organización que realmente nosotros nos sorprendemos y somos capaces de organizarnos, somos capaces de crear, de conversar. Yo creo que esa parte es súper significativa de destacarla. Además, lo que nos falta siempre, pues, chicos, nos falta la autodefensa, por ejemplo.
¿cachai? Porque ¿cómo es posible que durante siglos nos vengan azotando? El Estado es un maltratador nuestro. Tenemos una violencia sistemática del Estado. El Estado nos ha hecho pebre por siempre. Entonces, ¿cómo nosotros, dentro de nuestras organizaciones, tocar el tema? Tenemos que saber defendernos, tenemos que crear autodefensa, cómo cuidarnos, cómo protegernos. Yo creo que eso es súper importante y también, por eso invito, también es bueno destacar esta parte. Porque sí somos capaces, chicos, somos capaces de organizarnos y de crear cosas. Por ejemplo, sabemos que estamos en un momento difícil, nos ha costado a todos. Nos ha costado a todos. En cada sector que estamos trabajando, chicos, nos cuesta. Pero ahí estamos, ahí estamos. Así que yo invito a coordinarnos, yo invito a seguir en la lucha y a recordar que sí somos capaces y que estamos acá todavía. Eso es más, chicos. Gracias. Yo solo quería señalar una cosa de lo que decía la compañera que yo creo que es muy importante. O sea, hace 2 semanas atrás sacamos en la revista Ideas Socialistas que tenemos digital un artículo sobre los fenómenos de las asambleas territoriales. Yo creo que es muy interesante porque hubo en asambleas territoriales y cabildo más de 1.300 instancias a lo largo de todo Chile. Y eso se conoce poco. Existieron las brigadas de salud a nivel nacional. Bueno, acá en Valparaíso no recuerdo cómo se llamaba, pero estaba en Antofagasta el Comité de Emergencia y Resguardo que coordinaba asambleas territoriales, que coordinaba pobladores, trabajadores de la salud, profesores, abogados de derechos humanos, y eso existió, y yo creo que es importante mostrarlo y reivindicarlo, porque eso es también lo que quieren ocultar. O sea, no quieren ocultar solamente la impunidad, sino que también la capacidad de autoorganización desde abajo, que si se expandía, si se multiplicaba, si se fortalecía de manera orgánica y no inorgánica como fue en su momento, la revuelta podría haber sido otra cosa. Yo creo que no estaba tan lejos la posibilidad de que se transformase en otra cosa. Y bueno, de hecho los mismos políticos tradicionales dijeron, si el 12 de noviembre el paro nacional continuaba 1, 2 o 3 días, caía Piñera y detrás de ello caía toda la casta política. Entonces yo creo que eso también es muy importante porque la memoria tiene que ver también con esa discusión. Sí, yo cortito igual, porque también me sumo a los agradecimientos a los presentadores, a Daniel, a Lorena, a Dauno, que trajo este libro, que me parece que coincido con todas las palabras, que justamente es una pelea común frente a un momento en que quieren borrar y transformar la historia para ponerla mucho más a su favor, con todo lo que eso implica, que implica sus planes económicos, que implica y demostró claramente el carácter de este gobierno, y que creo que en ese esfuerzo, que yo ahí reivindico la experiencia que contaba el compañero y también la trayectoria muy larga de las compañeras que han venido luchando durante décadas contra la impunidad, porque justamente sabemos cómo actúa y son una gran fuente de lecciones, yo creo que para muchos jóvenes también, de volver a pararse, incluso si te matan a tus hermanos, incluso si te matan a tu familia, de seguir pudiendo mirar hacia adelante y seguir diciendo que es necesario transformar la realidad y hacer una revolución, que creo que eso es tremendamente necesario. Yo creo que para los que quizás somos más chicos, más jóvenes, incluso, bueno, relativamente, pero que creo que justamente la revuelta popular del 2019 es quizás una de las experiencias que condensa los últimos 20, 15 años, que quizás muchos nos iniciamos en las primeras protestas estudiantiles, después se sumaron huelgas, el No Más FP, un montón de luchas de las cuales muchos fuimos parte y crecimos también parte de eso. Que creo que llegamos un poco más grandes a la revuelta popular y que por eso también creo que lo que decía la compañera y que mencionaba Dauno recién, es importante de que toda esa experiencia que se hicieron demos una enorme pelea para que no se olviden. Es imposible escucharlos a ustedes hablar sin acordarnos de acá en Valparaíso cómo fueron esos primeros días. Como decía la compañera, los primeros días acá en Valparaíso, en el centro de la ciudad, se armó un comité de emergencia y resguardo en la sede de Independencia de la UPLA, que empezaron a llegar médicos, enfermeros, fue levantado por los estudiantes de la universidad, llegaron sindicatos, asambleas territoriales, se armó una asamblea justamente, después de muchas discusiones,
llegó hasta la gente del municipio que empezaron a armar movilizaciones paralelas y buscar como que muriera en el fondo del espacio. Y era impresionante, de hecho salían los diarios porque justamente en la tele te decían una cosa, pero los médicos que estaban en el comité de emergencia tenían todo el registro de la gente que era apaleada, que le llegaba la lacrimógena en la cabeza, y había un registro de eso, y que había que pelearlo porque las cifras eran mentiras, igual como lo hicieron en la pandemia, que las cifras era todo mentira y la revuelta hacían lo mismo. Y así es como opera justamente este Estado que busca poner sus papeles a su favor. Y si nosotros no lo peleamos, y creo que el libro de Dauno es un aporte para eso, tiene que ser justamente una pelea colectiva que demos para que esos espacios de organización, esa capacidad de organización que tenemos como clase trabajadora, no se olviden, se muestren y que apunten mucho más allá. Que apunten mucho más allá. Como mencionaba la compañera de la Coordinadora por Palestina, estamos justamente en un mundo que trae genocidios como el que estamos viendo. Pero aparejado de sus genocidios también atrae nuevas revueltas, atrae nuevos levantamientos. Y en Chile no es ajeno a eso, y eso va a volver a suceder. Y si acá en Valparaíso no buscamos, y en Chile, en todo Chile, levantar una perspectiva desde la clase trabajadora, va a ser mucho más difícil afrontarlo. Yo creo que, como menciona en el libro, son historias que son terribles, pero hemos tenido la capacidad como clase trabajadora de levantarnos una y otra vez. Creo que eso tiene que ser parte también de la impronta que podamos dejar hacia todo lo que viene. Entonces, bueno, me sumo a los agradecimientos y, bueno, dar esa pelea colectiva para que no se olvide que pudimos levantar cabeza, que podemos levantar cabeza, y el día de mañana, cuando eso suceda, es imposible que la volvamos a bajar. Eso, compañero. Uy, no sé si llega hasta allá. No, pero tranqui, yo creo que Ah, ya, acá. Vale. Gracias. La verdad, y desde la humildad, porque todavía no leo el libro, me imagino y me invita, ¿no? Y creo que es una bonita acción en contra del olvido y por la impunidad. Pero sí me llama la atención, entendiendo que la historia es cíclica, ¿verdad? Y cómo podemos verla y observarla en esta mesa. O sea, creo, y me imagino que este libro es una invitación a nosotros, ¿verdad? A nosotros, para no perder la memoria, seguir accionando, ¿verdad? Seguir organizándonos y todo. Pero mi pregunta va también hacia las ciencias, ¿no? Porque creo que son un aporte también importante a la memoria. Y, por ejemplo, a mí me llama la atención de que como todavía compañeros y compañeras de distintas áreas científicas aún no son capaces de compartir información valiosísima dentro de la historia. Porque, por ejemplo, sé de estudios e investigaciones que hizo el Colegio de Arqueólogos, donde midieron los balines que están en el Parque Bustamante, y todos los balines, todo lo que hicieron ellos, que andaban así, ellos eran los que andaban recogiendo balitas, mientras estaban todos dando la pelea, ellos andaban recogiendo rastros, y las investigaciones de ellos dijeron de que efectivamente todos los disparos hechos por los pacos eran a los ojos. O sea, si ya partimos de que ya venía una práctica pensada, maquineada, ¿verdad? Si estamos hablando que a las primeras horas ya había víctimas oculares, si hablamos que hace un par de años ya veníamos con víctimas oculares, mi pregunta, y también quiero devolvérselo a las ciencias, ¿no? Es que nos entrega como aprendizaje frente a esto, porque la historia es cíclica y sabemos que se va a volver a repetir otra cosa. A nosotros, los de abajo, a los que nos duelen, los del pueblo, ya sabemos que lamentablemente vamos a seguir perdiendo compañeras y compañeros, si es que no a nosotros mismos. Pero a la ciencia también le falta algo importante. Es cómo este tipo de trabajo vuelve nuevamente a los territorios. Se sale de las academias y se une con otras ciencias que hoy ya no están tan alejadas como las generaciones como la mía o un poco más, ¿no?
¿no? Que los profesionales no eran tan comunes, no habían tantos en la familia. Hoy día ya estamos en otra cosa. Hoy día la información es instantánea. Creo que estamos desaprovechando tiempos, momentos, estamos acumulando dolores y rabia para no sé cuándo. Honor y gloria a todos los compañeros. Frente a eso hay un gran factor. Frente a eso hay un gran factor que no podemos dejar de mencionar, que es la criminalización del levantamiento de los pueblos de la sociedad, y que el fascismo, el capitalismo neoliberal, lapidario, ha hecho muy bien con la creación, así solapadamente, en este intertanto del 2019 ahora, de las leyes que nos aplastan. Tenemos nuevas leyes que no existían para el 2019 y ahora sí. Ley antibarricada, ley antitoma, aula segura, Infraestructura crítica. infraestructura crítica, la ley Nain Retamales, la ley el gatillo fácil, la misma. Y así, cada día el fascismo, el capitalismo y sus aliados, que dentro de ellos está este gobierno, más gobierno, se van sumando. Y son armas intangibles pero visibles que tienen. No solamente las balas nos coartan, ni la tortura. Esas leyes. Y por esas leyes están cayendo diariamente los jóvenes. Y no solo jóvenes, también los dirigentes de tomas. No nos podemos dejar de olvidar el trabajo que hacen, silencioso pero eficaz. Eso, compañero. No sé si alguien quiere referirse. Chiquitito, yo creo que también nos falta también nosotros como izquierda revolucionaria también ser autocríticos con nosotros mismos, porque nosotros también hemos regalado espacios. Yo creo que también ahí nosotros deberíamos reunirnos, juntarnos y ver qué está pasando con nosotros, qué está pasando con nuestras organizaciones, que de repente no somos capaces de unificarnos. ¿Cachai? Yo creo que por ahí también hay responsabilidad también de parte nuestra. Yo creo que ahí nosotros también estamos al debe. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Hay que seguir luchando, ¿no? Eso. No queda otra. La lucha continúa. La lucha continúa. No, todavía no hemos ganado nada. No. Bueno, ganamos este espacio.